soy la doctora Lourdes Amaya. Hoy vamos a hablar de el proceso de políticas públicas. ¿Por qué resulta útil el modelo de un proceso para el análisis de políticas públicas? ¿Cuáles son las etapas de ese proceso? ¿Qué críticas ha recibido este modelo? De eso vamos a hablar en este video. Primeramente, hablemos en términos generales de la idea de proceso. Un proceso implica una evolución a partir de una situación original específica que va transformándose a través de diferentes etapas y desemboca en una situación final diferente a la que tuvimos inicialmente. Hay una idea de evolución. ¿Por qué es útil pensar en procesos? Tanto para las ciencias sociales como para las ciencias naturales, es útil pensar en procesos porque nos permite dividir un fenómeno en una sucesión de etapas. De hecho, la idea de procesos se origina en las ciencias naturales y se traslada posteriormente a las ciencias sociales. Tiene la ventaja de poder identificar etapas que están relacionadas entre sí a través de una secuencia lógica. Y nos permite, la idea de proceso, simplificar el fenómeno para entenderlo mejor, ya sea un fenómeno natural o un fenómeno social. En un video anterior, hablamos de las políticas públicas y la importancia de estudiar las acciones de gobierno. Aquí vamos a recordar dos formas de estudiar al gobierno. La primera es estudiando su organización, estudiando su estructura. Esta es una perspectiva normativa que nos permite pensar en cuáles son las características deseables en un buen gobierno, cuál es la estructura que un buen gobierno tendría que adoptar. Se convierte así en un análisis formal. La segunda opción es estudiar al gobierno estudiando lo que hace y cómo lo hace. A esto se refiere las ciencias de política que fueron creadas por Harold Lasswell en 1951. Hemos hablado en un video anterior de las dos dimensiones del gobierno, la dimensión de gobierno y la dimensión de servicio. Las ciencias de políticas se van a relacionar entonces con esa segunda dimensión, que vienen siendo entonces las ciencias de políticas. Hay que aclarar que la ciencia política es una cosa y las ciencias de políticas son otra cosa completamente distinta. La ciencia política estudia la dimensión de poder del gobierno. Las ciencias de políticas estudian la dimensión de servicio. Es decir, se van a enfocar en cómo aplicar el conocimiento científico para la resolución de problemas y también en cómo aplicar ese conocimiento científico para analizar los pasos del proceso de políticas públicas. Tenemos entonces el modelo del proceso de políticas públicas, que es un instrumento analítico. No significa que los gobiernos funcionen necesariamente así. Tenemos distintas etapas que vamos a comentar ahora, pero en la realidad estas etapas no están claramente diferenciadas, se sobreponen unas a otras, no tienen necesariamente esa secuencia. A veces avanzamos y luego retrocedemos dentro de un mismo proceso. Por eso es importante señalar que hablar del proceso no implica que los gobiernos deban ajustarse o se ajusten en la realidad a cada una de estas etapas. Pero este modelo nos sigue siendo útil porque nos ayuda a entender cómo funciona el aparato de gobierno. ¿Cómo se relaciona esta idea del proceso de políticas públicas con las ciencias de políticas? Bueno, el proceso de políticas públicas y su análisis se va a apoyar en las ciencias de políticas para diferentes fines. Reunir información respecto a un tema, promover opciones de política para atender este asunto, elegir una opción con un sustento científico, ejecutar esta acción de política y, finalmente, evaluar sus resultados también con un sustento científico, con una metodología.
¿Cuáles son las etapas del proceso de políticas? Bueno, diferentes autores han propuesto distintas etapas para caracterizar este proceso de políticas públicas. En esta tabla tenemos la lista propuesta por Harold Laswell, el padre del análisis de políticas públicas, y tenemos también una lista propuesta por Brewer y de León. Vemos que la primera lista es más larga, ya que incluye 7 etapas, mientras que la segunda se reduce a 6. Otra diferencia que podemos observar es que en la parte final, las etapas de determinación y evaluación propuestas por Laswell se van a invertir en el modelo que nos plantean Brewer y de León. Este segundo modelo es el que ha predominado en el análisis de políticas públicas, con las etapas de iniciación, estimación, selección o formulación, implementación, evaluación y terminación. ¿En qué consiste la iniciación? Aquí tenemos la etapa en que se decide qué temas se atenderán por parte del gobierno. Es decir, vamos a definir la agenda de gobierno. Tenemos dos tipos de agenda. La agenda institucional, que se refiere a aquellas tareas o acciones o áreas en las cuales el gobierno necesariamente interviene. Lo obvio, lo evidente, en lo que el gobierno debe actuar. Darnos educación, darnos servicios de salud, proteger nuestra seguridad. Tenemos también la agenda sistémica o coyuntural, que se refiere a los temas potenciales dentro del contexto social. En el contexto de un país europeo habrá ciertos temas que le preocupen y le interesen a la sociedad y deberán ser atendidos por su gobierno. En el contexto de un país de América Latina tendremos otros temas muy distintos y que serán de interés para cada una de las sociedades de América Latina, las cuales van a demandar la atención del gobierno. Respecto a estos dos tipos de agenda, es importante decir que las dos son agendas que se construyen socialmente. Hay algunos autores que plantean que la agenda institucional se refiere a lo que el gobierno hace naturalmente. Sin embargo, aquí queremos subrayar que ambas agendas son construcciones sociales. No hay una generación natural de ninguna de las dos agendas. Entonces tenemos que la iniciación se refiere al reconocimiento del problema. La etapa de estimación se refiere a evaluar las posibles soluciones del problema. Tenemos que valorar cuál es la factibilidad de cada una de las opciones que estamos considerando, para al final rechazar las propuestas que no sean factibles técnicamente o que no sean viables políticamente. Aquí es importante señalar que estamos considerando las dos dimensiones, la dimensión técnica y la dimensión política. Entonces, la solución que vamos a elegir tendrá que tener una factibilidad desde el punto de vista técnico o administrativo y también tendrá que ser viable políticamente, es decir, que pueda generar apoyos y que no sea rechazada por la sociedad. Aquí estamos hablando entonces de una primera evaluación, o como mencionan algunos autores, una evaluación a priori, porque estamos valorando los posibles escenarios para solucionar el problema de política pública. La etapa de selección o formulación. Este es el momento de la toma de decisiones, elegir la política que vamos a implementar y definir de qué manera la vamos a ejecutar. Podemos optar por crear una nueva política, ajustar una política que ya existe o también podemos decidir no hacer nada. Algunos autores han caracterizado a este momento o esta etapa del proceso de políticas públicas como la etapa crítica del proceso. De hecho, en los inicios de las ciencias de políticas
se enfocaba el análisis a entender este momento de la toma de decisiones. Tenemos luego la implementación, que se refiere a ejecutar la política, realizar las acciones que ya se definieron anteriormente. Para eso, movilizamos instrumentos de política, que puede ser el presupuesto, que puede ser la ley, que pueden ser contratos, diferentes instrumentos. Movilizamos también recursos y actores, recursos de todo tipo, humanos, materiales, financieros, de tiempo. En este momento también, a veces necesitaremos sobre la marcha ajustar algunas decisiones. Aquí encontramos una enorme literatura que nos habla de la implementación, de cómo se ejecuta la política. Es quizás la etapa más compleja del proceso, porque las decisiones frecuentemente tienen que ajustarse, porque los escenarios van cambiando, a veces como resultado de la misma intervención de política pública. La evaluación se refiere a una revisión de los resultados obtenidos desde distintas perspectivas. Claro está, tenemos que definir primeramente cuáles son los criterios que nos interesan para hacer esta revisión. Puede ser una revisión administrativa, económica o política, una revisión que nos hable de la eficiencia que se tuvo en el desarrollo de la política, una revisión que nos arroje información respecto a los costos que tuvo esta política, o bien una revisión desde la perspectiva de cuáles fueron los apoyos políticos que se generaron o que obstaculizaron la implementación de nuestra política. Esta es la segunda evaluación del proceso, o como la conocen algunos autores, una evaluación a posteriori. Aquí estamos valorando el desempeño respecto a lo que ya se hizo. Y por último, la terminación. De hecho, algunos autores no hablan de esta etapa, no la consideran necesaria, o por lo menos la consideran como un punto a debatir. Y es que la terminación se refiere a acabar con la política pública, ya sea porque se resolvió el problema que se quería atender, se modificó ese problema o surgen otros intereses políticos que nos llevan a dar prioridad a otros temas, darles entrada en la agenda de gobierno, y este tema tendría que quedar relegado o bien ignorado. Podemos acabar de tajo con una política o podemos dejarla morir lentamente, dejándola caer en el olvido. Aquí, la razón por la que algunos autores no aceptan hablar de una etapa de terminación es que cuestionan si realmente terminan las políticas públicas o en realidad simplemente un gobierno nuevo le cambia de nombre a los programas, le cambia de nombre a las oficinas o dependencias de gobierno, y entonces en realidad la política no estaría terminando, simplemente estaría ajustándose, modificándose. Y sobre todo, aquí cabría cuestionarse si el problema puede resolverse. Podemos pensar en situaciones muy claras y muy concretas. Por ejemplo, en una situación de un desastre natural, un huracán, un terremoto, generar un programa de vivienda para los damnificados y entregar esas viviendas puede considerarse como el haber resuelto el problema y entonces terminar con este programa de política. Sin embargo, si hablamos en términos más amplios, no podemos terminar con los programas de vivienda. Siempre serán necesarios los programas de vivienda. Igualmente, siempre será necesario contar con protocolos de ayuda para personas damnificadas en caso de cualquier desastre natural. ¿Cuáles son las críticas que ha recibido
este enfoque del proceso de políticas públicas? Bueno, se le critica porque el desarrollo de una etapa no nos permite predecir con exactitud cómo será la siguiente. Les decía hace un momento que a veces este proceso no sigue realmente la secuencia tal cual. A veces retrocedemos, nos estancamos, se entremezclan las diferentes etapas y entonces es difícil generar predicciones. También es difícil generalizar porque los programas o acciones que implican las políticas públicas pueden desarrollarse de diferente manera en cada caso. La política del agua, por ejemplo, no se aplica de la misma manera en el norte de México, donde hay una característica de aridez, que en el sureste, donde el agua es abundante. Entonces, pues es difícil llegar a generalizaciones. Pero este sigue siendo reconocido como un modelo útil para generar conocimiento sobre las políticas públicas. Finalmente, les hago algunas recomendaciones para revisar más a fondo este tema. Se puede encontrar muchísima literatura para cada una de las etapas, para la evaluación, para la implementación, para la toma de decisiones. Esas tres creo que son las que más se han trabajado, las que tienen más literatura disponible. Pero aquí les quiero recomendar el libro de Eugene Varda sobre los 8 pasos para el análisis de políticas públicas, que si bien es un manual práctico, no estrictamente teórico, retoma en alguna medida estas etapas del proceso. Y por supuesto, recomendarles los diferentes tomos de las antologías de políticas públicas publicadas en México por Luis Fernando Aguilar Villanueva, que ya les recomendé en un video anterior y que, como pueden ver, tiene textos relativos a las diferentes etapas de este proceso de políticas públicas. Antes de despedirme, quiero dejarlos con una pregunta para su reflexión. En cada una de estas etapas podemos desear la participación ciudadana. ¿Cuál crees que es la etapa de este proceso de políticas públicas en las que sería más factible que existiera participación ciudadana? Reflexiona, piensa en algún ejemplo y comenta. Gracias y hasta el próximo video.